El sol caía implacable sobre el desierto y el calor parecía ondular el aire frente a mis ojos. Llevaba horas caminando, con los labios agrietados y la garganta seca. El camino de tierra se extendía hasta perderse en el horizonte y no había ni un solo árbol, ni una sombra donde refugiarme. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El agua de mi cantimplora se había acabado hacía mucho y la sensación de mareo comenzaba a nublar mis pensamientos. Me detuve intentando orientarme, pero solo veía arena, piedras y el cielo blanco por el sol. Entonces, en medio del silencio absoluto, escuché algo imposible. Una voz clara, grave, pronunciando mi nombre. No era un eco ni un ruido del viento. Era una voz humana, cercana, que me hizo girar de inmediato. Miré en todas direcciones. No había nadie, ni un viajero, ni un vehículo, ni siquiera una sombra en movimiento. El desierto estaba completamente vacío, y aún así mi corazón latía con fuerza por lo que acababa de escuchar. Fue esa voz la que me hizo girar hacia el lado contrario al que me dirigía, y en pocos pasos encontré lo que jamás habría imaginado: una huella fresca en la arena, como si alguien acabara de pasar por allí. Una huella que, de alguna manera, me salvaría la vida. Nunca imaginé que un simple viaje en solitario podría convertirse en una experiencia que cambiaría mi forma de ver la vida y mi fe para siempre. Lo que iba a ser una caminata tranquila por una zona desértica del norte terminó transformándose en una lucha desesperada contra el cansancio, el calor y la soledad. La voz que escuché aquel día no solo me salvó, sino que también me dejó una pregunta que me acompañará hasta el último de mis días. ¿Quién o qué me llamó en medio de un desierto donde no había nadie? No fue un sonido cualquiera. Era una voz clara, firme y cargada de intención, pronunciando mi nombre como si me conociera desde siempre. Cuando cuento esta historia, muchos intentan dar explicaciones lógicas: un viajero escondido, una ilusión auditiva, un efecto del calor. Pero yo sé lo que sentí. Aquella voz me guió hacia un lugar que jamás habría encontrado por mi cuenta. Y allí descubrí algo que no solo salvó mi cuerpo, sino que fortaleció mi espíritu. Si estás aquí, es porque crees que las historias de fe y milagros no son simples coincidencias. Te invito a acompañarme hasta el final de este relato, a dejar que las palabras y los hechos hablen por sí mismos, y quizás a descubrir que no estamos tan solos como creemos. Suscríbete a Relatos de Fe para escuchar más historias como esta. Dale me gusta si alguna vez viviste algo que no puedes explicar. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde llega esta comunidad de fe y esperanza. El día había comenzado con un cielo azul intenso y una brisa suave, pero a medida que avanzaba la mañana, el calor se volvió insoportable. El sol, implacable, caía sobre mí como un peso que aplastaba cada músculo. La arena reflejaba la luz con tanta fuerza que parecía encandilarme. Caminaba siguiendo un sendero de tierra marcado en un mapa antiguo que llevaba en la mochila. Según el plan, en menos de 2 horas debería haber llegado a una pequeña zona de descanso. Sin embargo, la realidad me mostraba que no había nada más que kilómetros y kilómetros de vacío. La cantimplora estaba casi vacía desde la noche anterior y había racionado los últimos sorbos. Pensé en detenerme para descansar, pero no había ni una piedra grande que proyectara sombra. Me sentía atrapado en un horno sin salida. El sudor me empapaba la camisa y me ardían los ojos por la sal. Mis labios comenzaban a agrietarse y la lengua se pegaba al paladar. Respirar se estaba volviendo más difícil y un mareo leve me hizo perder el equilibrio por un instante. En ese momento pensé que quizá había subestimado el camino. Un paso en falso y todo podría complicarse. No había señal de celular y ningún vehículo había pasado en horas.
Si me quedaba sin fuerzas, nadie vendría a buscarme. Fue entonces cuando el silencio se volvió más denso. Incluso el viento se había detenido. Podía escuchar el latido acelerado de mi corazón resonando en mis oídos. Y de pronto lo escuché. Mi nombre, pronunciado con una claridad imposible de confundir. No era un grito desesperado, sino una voz profunda y segura, como la de alguien que sabe exactamente dónde estás y por qué te llama. Me detuve en seco. El calor ya no era lo único que me hacía sudar. Miré en todas direcciones, buscando alguna figura humana, algún movimiento, pero no había nada. Solo el horizonte vacío y el aire temblando por el calor. La lógica me decía que debía de ser mi imaginación, pero algo en mi interior me obligó a girar hacia la izquierda, en dirección contraria a la que seguía. Mis pies se movieron casi sin que yo lo decidiera, y fue allí, a pocos metros, donde vi algo que me hizo contener la respiración. Una huella fresca en la arena, como si alguien hubiera pasado por allí hacía muy poco, en medio de un desierto vacío. Esa huella me estaba esperando. Me quedé mirando la huella como si fuera un espejismo. El contorno estaba perfectamente marcado. El talón, la curva del arco, los dedos. No podía tener más de unos minutos allí, porque el viento del desierto borra cualquier marca con rapidez. Me agaché para observarla mejor. No era la huella de una bota pesada, como las que usan los excursionistas, sino de un pie descalzo. ¿Quién caminaría sin calzado bajo ese calor abrasador? Era impensable. Y sin embargo, estaba frente a mí. Miré a mi alrededor, intentando encontrar más rastros. A unos metros, otra marca idéntica. Luego otra, más adelante, formando un camino casi recto que se perdía hacia una zona que el mapa no mencionaba. Dudé por un instante. Seguir esas huellas significaba desviarme de mi ruta y adentrarme en un territorio desconocido. Pero algo en mi interior, quizás la misma fuerza que me hizo girar al escuchar mi nombre, me impulsaba a avanzar. Comencé a caminar, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Cada pocos pasos encontraba una nueva huella, como si alguien invisible me guiara. El viento seguía ausente y un silencio extraño me envolvía, roto solo por el crujido seco de la arena bajo mis botas. Después de unos minutos noté un cambio en el terreno. La arena era más compacta y en algunos puntos más oscura. El calor seguía siendo intenso, pero el aire se sentía diferente, como si estuviera más fresco. Me incliné para tocar el suelo. Estaba tibio, no ardiente como antes. Un pensamiento me cruzó. ¿Y si estaba acercándome a una fuente de agua? En pleno desierto, eso era más que una bendición. Era un milagro. Seguí las huellas hasta llegar a un pequeño montículo de rocas. No lo había visto desde lejos, como si hubiera estado oculto hasta que me acerqué. Las huellas terminaban allí, justo frente a una abertura estrecha entre las piedras. Me asomé con cautela. Del interior salía un aire fresco, cargado de un aroma húmedo. La penumbra no me dejaba ver qué había dentro, pero un sonido suave y constante me llegó hasta los oídos. El goteo de agua. Di un paso al frente, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. La voz que me había llamado parecía seguir resonando en mi mente, guiándome hacia lo que estaba a punto de descubrir. Algo que cambiaría el sentido de todo lo que creía saber. Me adentré por la estrecha abertura entre las rocas, cuidando de no perder el equilibrio. La luz del sol se fue apagando detrás de mí y una penumbra fresca me envolvió. El contraste con el calor abrasador del desierto fue tan intenso que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Avancé unos pasos, guiado por el eco suave del agua. Mis ojos se adaptaban poco a poco a la oscuridad, revelando paredes cubiertas de musgo y pequeñas gotas que caían desde el techo. No podía creerlo. En medio del desierto había humedad, vida.
El sonido del goteo se volvió más claro y pronto encontré una pequeña cavidad en la roca donde un hilo de agua cristalina caía de forma constante, formando una diminuta poza en el suelo. Me arrodillé sin pensarlo y bebí. El líquido frío me devolvió fuerzas y lucidez de inmediato. Mientras bebía, recordé la huella en la arena. ¿Quién me había traído hasta aquí? Miré a mi alrededor, buscando señales de que alguien más hubiera estado en ese lugar recientemente. No encontré huellas nuevas, pero sí algo que me hizo contener el aliento. Una tela blanca, doblada cuidadosamente sobre una piedra. La tomé entre las manos. Era un pañuelo limpio, sin polvo, como si hubiera sido colocado allí minutos antes. Tenía un aroma tenue, difícil de describir, pero que me transmitía paz. En ese instante, escuché nuevamente mi nombre. Esta vez, la voz no venía de ninguna dirección específica. Parecía resonar dentro de mi cabeza y en el aire al mismo tiempo. Sentí que mi piel se erizaba. Me puse de pie, mirando a mi alrededor con la respiración acelerada. No había nadie, ni una sombra, ni un movimiento, pero la sensación de compañía era tan intensa que me resultaba imposible creer que estaba solo. Me quedé allí, en silencio, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Una extraña calma me invadía, como si ese lugar fuera más que un refugio físico. Era como si estuviera bajo una protección invisible. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando decidí salir. El sol seguía alto, pero el aire parecía menos hostil. Al asomar la cabeza por la abertura, vi algo que me dejó sin palabras. A lo lejos, una figura de pie sobre la arena, completamente inmóvil, observándome. Parpadeé para enfocar mejor, pero en un instante la figura ya no estaba. Solo quedaba el horizonte vacío. Sin embargo, dentro de mí, algo me decía que quienquiera que fuera, no había desaparecido realmente. Salí por completo de la abertura, intentando localizar nuevamente aquella figura. El sol reverberaba sobre la arena, creando espejismos que distorsionaban la vista, pero lo que había visto antes no podía ser un simple efecto óptico. Decidí avanzar unos metros hacia donde creí que estaba. El calor volvió a apretarme el pecho, pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, me empujaba hacia adelante. Sentía que, de alguna manera, esa figura tenía la respuesta a todas las preguntas que se acumulaban en mi mente. Mis pasos dejaban huellas profundas en la arena blanda. Miraba constantemente hacia atrás, temiendo perder de vista el montículo de rocas que ahora era mi único punto de referencia. A pesar del riesgo, algo me decía que no debía detenerme. De pronto, una ráfaga de viento me envolvió, levantando arena a mi alrededor. Lo extraño era que el cielo seguía despejado y no había indicios de tormenta. Cerré los ojos para protegerlos y cuando volví a abrirlos, allí estaba nuevamente. La figura se encontraba más cerca esta vez. Era alta, envuelta en una especie de túnica clara que ondeaba levemente, aunque no parecía afectada por el viento. No podía distinguir su rostro, pero había algo innegablemente humano en su postura. Sentí que mi respiración se aceleraba. Mi instinto me decía que debía llamar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. En cambio, di un paso más, y luego otro, hasta que algo extraño ocurrió. La distancia entre nosotros no disminuía. Caminaba, pero era como si el desierto se estirara. La figura permanecía siempre igual de lejos, observándome. La sensación no era de amenaza, sino de espera, como si quisiera que yo llegara solo cuando estuviera preparado. Después de un tiempo que no supe medir, me detuve. En ese preciso instante, la figura levantó una mano y señaló algo a mi derecha. Giré lentamente y lo que vi me hizo olvidar por completo su presencia. Una pequeña cruz de madera enterrada a medias en la arena. Me acerqué, notando que estaba desgastada por el tiempo, pero no rota.
A su alrededor, la arena parecía más compacta, como si debajo hubiera algo sólido. Me arrodillé y comencé a apartar la arena con las manos. Lo que encontré allí no era solo un objeto, era el inicio de la revelación que cambiaría mi vida para siempre. Y aunque levanté la mirada para buscar a la figura, el horizonte estaba vacío una vez más. Mis manos trabajaban con rapidez, apartando la arena húmeda que cubría algo sólido. Cada puñado que quitaba revelaba más de una superficie lisa y fría, como piedra pulida. Sentía que estaba a punto de descubrir algo antiguo, algo que había estado esperando ser hallado. Finalmente, la arena cedió, dejando a la vista una losa de piedra rectangular. Tenía inscripciones talladas, desgastadas por el tiempo, pero aún visibles. No entendía el idioma, pero la energía que emanaba de ellas me provocaba un profundo respeto. Pasé los dedos por los grabados y en ese momento un destello de luz me cegó por completo. No venía del sol, sino desde la propia piedra. Cerré los ojos instintivamente y cuando los abrí, la escena había cambiado por completo. Ya no estaba solo en el desierto. Frente a mí, la figura de la túnica clara estaba ahora perfectamente definida. Su rostro irradiaba serenidad y sus ojos eran como mirar el agua más pura que jamás hubiera visto. No habló con palabras, pero su mensaje se instaló directamente en mi mente y en mi corazón. No temas, siempre has sido guiado. Sentí una ola de calor recorrerme, no de fuego, sino de vida. Mis temores, mi cansancio y mi sed desaparecieron en un instante. La figura se arrodilló junto a la losa y colocó su mano sobre ella. La piedra comenzó a emitir un suave murmullo, como si el agua corriera debajo. Luego, una grieta se abrió y un manantial cristalino comenzó a brotar a mis pies. Caí de rodillas, dejando que el agua me empapara las manos y el rostro. Era fresca, pura, y con cada sorbo sentía que algo en mi interior sanaba. No solo mi cuerpo agotado, sino también heridas que llevaba años cargando. Cuando levanté la vista, la figura aún me observaba. No había prisa en su mirada, solo una certeza. Yo debía recordar este momento y compartirlo. Lentamente comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con la luz misma. El manantial seguía fluyendo y la cruz de madera permanecía en su lugar, como un testigo silencioso. Me quedé allí, en silencio, sabiendo que acababa de presenciar algo que no podría explicarse con lógica humana. Al final, emprendí el camino de regreso, llevando conmigo no solo agua para sobrevivir, sino una certeza grabada en lo más profundo. En el lugar más inhóspito, la voz que escuché me condujo al milagro que cambiaría mi vida para siempre. Aquel día en el desierto me enseñó que no existen los lugares verdaderamente vacíos. Puede que nuestros ojos vean soledad, pero el espíritu sabe reconocer la presencia que nos acompaña incluso en el silencio más profundo. Yo no busqué ese manantial. Él me encontró guiado por una voz que conocía mi nombre antes de que yo mismo lo pronunciara. A veces, la ayuda llega envuelta en misterio. Puede tomar la forma de una persona desconocida, un sueño, una señal o una palabra en el momento exacto. Para mí, llegó como una figura en el horizonte y una losa enterrada en la arena. Y aunque muchos podrían llamarlo coincidencia, yo lo llamo por su verdadero nombre, milagro. Hoy cada vez que bebo un vaso de agua, recuerdo el sabor fresco y puro de aquel manantial. Y recuerdo también la voz que me dijo que no temiera, porque en los desiertos de la vida siempre hay un refugio esperando y una guía que jamás nos abandona.